Muy buenas tardes a todas y todos los que están conectados y están llegando a esta actividad. De antemano, desde el Centro Cultural del Banco de la República, les damos una cordial bienvenida en esta tarde-noche de esta conferencia. Ya digamos que la última conferencia de nuestra programación académica 2022, ya próximamente darle inicio a nuestra Agenda Cultural 2023. Bienvenidos a la conferencia Plantas y Prácticas de Conservación de la Medicina Tradicional en el suroriente de El Tambo, Cauca, en Colombia, la cual se desarrolla en el marco del seminario Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación y Acción Participativa, un seminario que hemos venido desarrollando durante todo el 2022 con conferencias escalonadas relacionadas hacia las nuevas investigaciones y los nuevos enfoques de esta metodología de investigación aplicada, por supuesto, en diferentes áreas del conocimiento. Y con esta conferencia cerramos este ciclo de conferencias, valga la redundancia, de este seminario de avances y nuevas perspectivas de la investigación y acción participativa. Esta conferencia va a ser grabada, por eso inicialmente les compartimos un aviso informativo. Posteriormente la colgaremos en nuestras redes sociales para aquellas y aquellos que de pronto quieran nuevamente verla, pues podrán verla en nuestras redes sociales en YouTube de Banrec Cultural. De igual manera pueden ingresar a nuestro fanpage en Facebook de Banrec Cultural Montería, donde también van a encontrar todas las conferencias que hemos venido desarrollando de manera virtual. Antes de presentarles a nuestro conferencista de esta tarde, queremos invitarlos a que nos acompañen en la programación cultural que tenemos para niñas y niños en el mes de diciembre en nuestro centro cultural, la cual pueden encontrar en nuestro portal web www.banreccultural.org. Esta programación para niños inicia la próxima semana y vamos a estar durante las 2 próximas semanas del mes de diciembre. Como ya muchos lo sabrán, todas las actividades del Banco de la República a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Montería, son completamente gratis, así que para nosotros será un placer tenerlos en nuestro centro cultural. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a sus preguntas y comentarios. Agradecemos por favor que silencien sus micrófonos, que apaguen sus cámaras. Cuando nuestro invitado finalice la conferencia, pues daremos el espacio y pueden alzar la mano en nuestra plataforma Teams para hacer sus preguntas. Igual pueden escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat que tenemos aquí habilitado, por si de pronto no quieren habilitar sus micrófonos. Esta tarde nos acompaña Jordi Werley Polindara Moncayo. Él es biólogo de la Universidad del Cauca y estudiante del doctorado en etnobiología y estudios bioculturales de la misma universidad. Ha participado como asistente, ponente y organizador en cursos, simposios, encuentros y congresos de botánica, etnobotánica, biología y etnobiología. Además, ha obtenido mención laureada por parte del Consejo Superior de la Universidad de El Cauca con el trabajo de investigación Plantas de los especialistas de la medicina tradicional del suroriente del Tambo, Cauca, Colombia. Una parte de lo que nos hablará en esta tarde. Actualmente conforma el comité editorial del Boletín Informativo del Semillero de Investigación de Etnobiología, volumen 1, 2 y 3. Es coautora además del Manual de Etnobotánica para colectas en campo de artículos como plantas medicinales usadas en sistemas y aparatos del cuerpo humano en el suroriente del Tambo, Cauca, en la revista Laris. Para todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Para los que están apenas llegando, les recordamos y agradecemos que apaguen sus micrófonos, que apaguen sus cámaras y al final abriremos el espacio para sus preguntas y sus comentarios para nuestro invitado de esta tarde. Al profesor Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por aceptar nuestra invitación desde el Centro Cultural Montería, del Banco de la República y bueno, le doy paso entonces a la presentación de su conferencia en esta tarde. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por dedicar su tiempo para acompañar esta conferencia del día de hoy que hemos titulado Plantas y Prácticas de Conservación de la Medicina Tradicional en el suroriente del Tambo, Cauca, Colombia.
y que hace parte de un proceso investigativo que hemos venido adelantando ya desde hace varios años, desde el semillero de investigación en etnobiología de la Universidad del Cauca, el Grupo de Etnobotánicos Latinoamericano GELA, y pues que pretende seguir avanzando en profundizar estos conocimientos ya en el doctorado en etnobiología y estudios bioculturales. Empecemos entonces con la definición de etnobotánica, que va a hacer referencia y hace referencia al estudio de esas interrelaciones que se establecen entre los pueblos y las plantas. Pero la etnobotánica se ha centrado en mirar cuáles son esos usos, esos conocimientos, las formas de clasificar, nominar las plantas en los distintos pueblos del mundo, pero también en entender esos mecanismos de conservación que se dan in situ, ex situ, cuáles son las distribuciones, abundancias y los estados de la conservación de las mismas. Pero trascender los trabajos en etnobotánica nos debe llevar a valorar esa dinámica de los conocimientos asociados a una universidad biológica desde el diálogo de saberes para comprender desde un espacio, un tiempo, esos conocimientos de los pueblos quienes atienden múltiples problemas que giran en torno a lo ambiental, a la salud y a lo socioeconómico. Así entonces, esta biodiversidad asociada a los conocimientos de los pueblos tienen una capacidad de monitorear y estudiar y conservar la biodiversidad de los conocimientos tradicionales desde sus prácticas y manejos que parten de una variedad de roles. Y esos roles, que son fuentes culturales y que se dan, vienen o hacen parte de tres elementos fundamentales, desde lo que se conoce como medicina popular, en donde está la medicina tradicional, que tiene componentes mágicos, religiosos, culturales indígenas, la medicina facultativa con lo que se denomina como profesional o la medicina tradicional mestiza. Pero todo esto, estos conocimientos se caracterizan por tener un acervo histórico acumulativo, unas prácticas medicinales que tienden a conservar una diversidad de plantas de uso medicinal para este caso, y que ese conocimiento está en constante transformación de la diversidad asociada a los conocimientos tradicionales. Así entonces, las plantas medicinales se han registrado desde el siglo IV a.C., con el aporte del filósofo botánico griego Teofrastro, en América del siglo XV, con las primeras expediciones botánicas de Francisco Hernández, de Laughlin, de José Celestino Mutis, Hipólito Ruiz, entre otros, y que en el mundo se estima que hay una diversidad de plantas medicinales entre los 40.000 y los 50.000 especies en el mundo según el Convenio de la Diversidad Biológica. Para Colombia, de las 30.033 especies de plantas vasculares, solamente 2.768 son de uso medicinal, según el Instituto Alexander von Humboldt. Y para la región del Pacífico se estiman 16 especies de carácter endémico, 348 especies nativas y 72 especies foráneas. Los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad de plantas giran en torno a distintos análisis y preocupaciones que se han realizado en el mundo. Una de esas es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su artículo 8 y 10 de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies, y en este momento se va a dar la Cumbre de Naturaleza y Cultura, que se va a realizar el 11 al 12 de diciembre del presente año, donde en el presente enlace ustedes pueden hacer su registro y participar de estas importantes conferencias en donde se va a discutir cuál es la relación de la cultura y la naturaleza para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad, pero también de la cultura como una de las principales preocupaciones. La Organización Mundial de la Salud, donde estima que el 60% de la población mundial utiliza medicamentos derivados del uso de las plantas medicinales. La FAO entonces reconoce la existencia de sistemas o especialidades de la medicina tradicional y sus prácticas de conservación de la diversidad biológica. Y ejemplo de eso es el herbario medicinal del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde tiene 17.000 ejemplares, equivalente a 3.600 especies de plantas medicinales. Aquí vemos entonces que el Museo de la Medicina, allá en Ciudad de México, en la sección de herbolaria, vemos a una de las grandes representantes, la maestra Abigail Aguilar Contreras, y también a la doctora Olga Lucía Sanabria Diago, donde en la imagen inferior derecha vemos el Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los libros medicinales ilustrados de la cultura indígena náhuatl más importantes del continente americano. Por otro lado,
la línea de los reportes de plantas de uso medicinal para Colombia con 2.564 plantas medicinales según García Barriga en sus 3 tomos de la Flora Medicinal de Colombia, tomo 1, 2 y 3, hace un registro importante que es ilustrado. Para Colombia, FONNEGRA reporta 5.000 especies de plantas medicinales, luego el Instituto Humboldt 2.768, existe el primer santuario de fauna y flora de plantas medicinales Orito Inguiande, en donde es una apuesta a mirar y a entender esas relaciones entre la naturaleza y la cultura. Pero la farmacopea colombiana, en donde es necesario seguir profundizando de toda esa diversidad de plantas medicinales, solamente para el año 2018 ha validado 146 especies de las mismas. Hablando entonces de las especialidades que existen para el caso del departamento del Cauca, vemos que el jaipana, el pildecero y el yerbatero son roles o especialistas de la medicina de la comunidad indígena Sia del resguardo de Guangüí y calle Santa Rosa. El Teguala, como autoridad espiritual de Tierra Adentro y Caldono, el médico tradicional, sobandero y parteras de las comunidades campesinas del municipio de Piendamó, sobanderos, campesinos rurales agrupados a núcleos familiares en la ciudad de Popayán, en donde esto nos evidencia que en estos sectores urbanos también existen estos especialistas de la medicina tradicional, parteras, madrina y matrona para el Pacífico colombiano, sobanderos, yerbateras y parteras y médicos tradicionales en el suroriente del Tambo, Cauca, Colombia. Para el Tambo, entonces, se ha venido registrando desde el año 1980 una serie de diversidad de plantas medicinales que no solamente hace referencia a los nombres científicos, sino a un registro de los nombres comunes, de las propiedades que se le atribuyen a ellas y también a las formas como se están llamando, denominando cada una de ellas. Es decir, hay un registro histórico de que siguen existiendo unas plantas, una cultura asociada a esas plantas y, por supuesto, unas prácticas de conservación de una diversidad medicinal. Así, la dinámica del conocimiento especializado tiende a conservar una diversidad de plantas, pero para esta zona, que es el suroriente del Tambo, Cauca, gira en torno a 3 ejes principales. Primero, es una zona de gran movilidad donde hay una conexión entre los Andes, el Pacífico, se dan los desplazamientos sociales por conflicto armado y a ello se le debe de resaltar las acciones de pervivencia de los especialistas de la medicina tradicional, en donde no se ha valorado una diversidad de plantas de uso medicinal desde los roles de la medicina tradicional, es decir, desde la especialidad de la medicina tradicional, tampoco los estados de la conservación y procedencia de la diversidad de plantas medicinales manejadas por cada uno de estos especialistas, donde el objetivo es valorar el conocimiento de los especialistas de la medicina tradicional asociada a las prácticas que tienden a conservar las plantas medicinales locales del suroriente del Tambo, Cauca, Colombia, donde esto pretende responder a la pregunta de cuáles son esas prácticas de los especialistas de la medicina tradicional que tienden a conservar una diversidad de plantas de uso medicinal. Todo esto lo enmarcamos en la etnobotánica, donde pretendemos ver las interrelaciones que se establecen entre las plantas y los pueblos para entender esos vínculos que se establecen entre la cultura y los estados de la conservación, por qué se está dando una pérdida acelerada del conocimiento tradicional, pero asociada a la degradación de los bosques tropicales, para entender esos cambios en las prácticas medicinales asociadas a la salud, a la agricultura, a las cuestiones de la diversidad biológica, pero también económica, y todo esto centrándonos en entender estos mecanismos de conservación, distribución, abundancia de las plantas medicinales que deben de girar en torno a la medicina tradicional, al conocimiento tradicional, a las plantas medicinales como un recurso terapéutico, pero también como un símbolo cultural, a la diversidad biocultural y a la enfermedad. La zona de investigación, entonces, está comprendida por 4 veredas que se ubican en el departamento del Cauca, en el municipio del Tambo, que son la vereda de Cabuyal, la vereda de Mosquera, la vereda de Pueblo Nuevo y de Quilcasé, y que ambas están, digamos que, comprendidas o hacen parte de una dinámica hidrográfica bastante interesante, como es el río Quilcasé y el río Timbío. Este municipio limita al norte con López de Micay, al sur con El Patía, la Sierra, Argelia, al oriente con Morales, Cajibío, Popayán, al occidente con Guapi, y tiene unas altitudes que van desde los 1.000
desde los 800 hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar, donde la población de todo el municipio está distribuida de la siguiente manera: 66,1% corresponde a comunidades mestizas, el 23,3% afrodescendientes, el 10,4% a indígenas del municipio del Tambo, según el DANE 2014. Las metodologías entonces utilizadas se conforman o están fundamentadas en los métodos tanto cualitativos como cuantitativos de la etnobotánica, pero también de la investigación-acción participativa. Y aquí me voy a detener un poco para explicar de que la investigación-acción participativa es una de las metodologías que empieza a generar una inquietud en la década de los años 70. Resultó cada vez más claro que la investigación-acción participativa necesitaba nuevos elementos conceptuales que permitieran trascender fundamentalmente dos cosas. La primera, la psicología social de Lewin, y la segunda, las teorías liberales de la participación de Rousseau, Owen y Mill, donde no fue suficiente hablar de acción o de participación, sino de la metodología crítica. Entonces, aquí se enmarcan una serie de retos, los cuales hacen referencia a tres cosas fundamentales. La primera, las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón. La segunda, a la dialéctica entre teoría y práctica. Y la tercera, la tensión entre sujeto y objeto. Eso es fundamental entender esas relaciones o esas tensiones que se están dando entre sujeto y objeto y que deben de irse reevaluando. Y la investigación-acción participativa es un sistema metodológico que nos permite ampliar y profundizar en las realidades que cada una de estas investigaciones pues tiene en los territorios colombianos. El método Delphi, las historias de vida, que es una metodología de las etnografías, que con cada uno de los especialistas de la medicina tradicional para las 4 veredas ya mencionadas. La metodología entonces la constituimos en 3 fases o ejes principales: la fase exploratoria, el trabajo en campo y la sistematización y análisis de los resultados etnobotánicos. Partamos entonces de la primera fase, la fase exploratoria, en donde, según el maestro Hernández Cholocopsi, esta está conformada por 6 pasos. Siempre hay antecedentes, el medio va a ser determinante, el papel del ser humano, cada especie posee características propias, en este caso las plantas medicinales, el conocimiento acumulado tarda mucho tiempo en acumularse, la exploración etnobotánica debe ser siempre un proceso dialéctico, y ese proceso dialéctico consistió en este caso en realizar, antes de la propuesta de investigación, la socialización de lo que se denomina un anteproyecto ante el Consejo de Acción Comunal, es decir, la máxima autoridad que constituye o que está conformada por las juntas de acción comunal de las distintas veredas donde se realizaron la investigación con los especialistas de la medicina tradicional. Pero también se contó con la socialización en el Hospital del Tambo, en el marco de la Asociación de Parteras y Médicos Tradicionales del mismo. Y todo esto bajo los parámetros del Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, en donde nos da parámetros de cómo proceder a hacer investigación de forma ética y también participativa con las comunidades. El trabajo de campo entonces consistió en realizar transectos libres de observación, colecta y descripción. Se colectaron 172 muestras fértiles de plantas medicinales, siempre en constante acompañamiento de los especialistas de la medicina tradicional que podemos ver aquí en las fotografías. Se realizaron historias de vida con cada uno de ellos, talleres con los promotores de salud del Hospital del Tambo, se aplicaron entrevistas abiertas, semiestructuradas y estructuradas, y se aplicaron unas encuestas para reconocer la parte ecológica del ambiente, y todo eso con base en la utilización de este manual de etnobotánica para colectas en campo, que nos ha servido mucho pues, en todo este proceso investigativo. Los aspectos ecológicos entonces de la zona corresponden a que es una zona donde va desde la parte de bosque seco tropical según Holdridge, o selva neotropical inferior, desde una altitud de los 892 metros hasta los 1033 metros sobre el nivel del mar, temperaturas que oscilan desde los 21 hasta los 22,7 grados centígrados promedio anual, y que corresponden a las características ecológicas de esta zona de estudio. La sistematización y análisis de la información etnobotánica
consistió en realizar un trabajo de herbario, en este caso del herbario CAUP, una procedencia de los estados de la conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero también una evaluación de esos estados de la conservación en las fichas 7 y 3 del Manual de Etnobotánica, aspectos de validación fitofarmacológica según el INVIMA, la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS y un diagrama de Venn para poder mirar las versatilidades. Por otro lado, se utilizó la base de datos Microsoft Excel para poder hacer la sistematización, el índice de Yakar que se calculó con el uso de PAS, las curvas de acumulación para mirar el esfuerzo de muestreo, las imágenes satélites para mirar la distribución de estas plantas, el uso de Adobe Illustrator para poder mirar y realizar los perfiles ipsométricos, las historias de vida, el método Delphi que consistió en un proceso de consenso entre los especialistas de la medicina tradicional, y se aplicaron unos índices de reporte de uso, de frecuencia relativa de citación, de importancia relativa, de significancia cultural y de versatilidad farmacológica. ¿Qué obtuvimos como resultados? Obtuvimos una diversidad de 50 familias botánicas, donde Asteraceae es una de las más abundantes, 94 géneros y 101 especies de plantas medicinales utilizadas por los especialistas de la medicina tradicional. Aquí vemos entonces 3 ejemplos, como lo es Ludwigia octobalbis, que es una planta neotropical de distribución neotropical, cuyo estado de la conservación está en preocupación menor y que corresponde a una hierba. Por otro lado está Lycoceris colombiana, que es una árnica de ciénaga, es una especie endémica del Cauca, no está evaluada su estado de conservación según la IUCN, y que es un arbusto y pues Mangifera indica. Esta diversidad de plantas medicinales se diferencia por cada una de las especialidades, obteniendo como resultados que la hierbatera de Dilma maneja 27 especies distintas de plantas, la partera Doris 65, María Emilia Bastidas, partera 74, Omar el sobandero 78 especies y Teodulia 97 especies. Y esta diferencia en la especialidad, pero también en el manejo de las especies de plantas medicinales en este dendrograma, nos da de que hay una similitud baja entre las muestras colectadas por cada una de las veredas. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una diferencia del conocimiento en cuanto al manejo y uso, y también conocimiento de cada una de las especies de plantas medicinales. Es decir, que la distribución de las especies no solamente está determinada por las adaptaciones biológicas de las mismas, sino también por un manejo, un uso y un conocimiento asociado a las mismas, en este caso de los especialistas de la medicina tradicional. Los centros de origen o difusión de las especies de plantas medicinales se documentaron que el 55% de estas especies son de procedencia o de distribución neotropical, un 11% son de distribución netamente en el territorio colombiano y un 12% son de procedencia asiática. Pero a nivel local tenemos que hay plantas espontáneas con un 32%, un 23% son silvestres y un 18% arbences de huerto. Vemos entonces de que hay unos manejos diferenciados en cuanto a nivel local. Los estados de conservación a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación y con base a la revisión, se registró que el 56% de estas plantas están en preocupación menor, pero el 42% no están evaluadas. Quiere decir que con base al trabajo en campo y las fichas de etnobotánica, nosotros precisamos en cuáles eran esos estados de la conservación, pero desde la visión de cada uno de los especialistas de la medicina tradicional, donde precisamos que el 18% de estas plantas son abundantes, el 22% son frecuentes, el 31% son pocas y el 30% son temporales. Hubo una revisión para mirar la validación fitofarmacológica de ellas con base en la base de datos del INVIMA, en donde vamos a ver un ejemplo aquí, y es Vixia orellana, donde para el tambo se reporta que sirve para el dolor de garganta, para los hombros, los brazos y el cuerpo, para las placas en la piel, la encía inflamada, las ampollas en la boca, y el INVIMA pues la recomienda para, o dice que tiene propiedades antiinflamatorias. Vemos entonces de que hay una similitud en cuanto a lo que dice el INVIMA y también lo que es reportado por los especialistas de la medicina tradicional.
Pero hay otros usos que no está teniendo en cuenta el INVIMA y que por supuesto varía de acuerdo a la cultura y al pueblo donde se estén utilizando estas plantas de uso medicinal. Vemos que hay una distribución aleatoria y también conglomerada, y esto se debe a que las plantas ocupan distintos espacios como los barrancos, los bordes de carretera, patios, potrero, y quiere decir que pueden compartir el mismo lugar varias especies o que pueden compartir lugares distintos pero que están asociados en cuanto a su distancia, y a eso se debe la distribución aleatoria o conglomerada que se pueden dar en estas 4 veredas de las plantas de uso medicinal. Reportamos 28 categorías de uso de las plantas medicinales, como la humana para bebidas, medicina animal, aromatizante, maderable, ornamental, medicinal, entre otras. Y estas atienden 249 enfermedades diferentes que están asociadas a 38 aparatos del sistema del cuerpo humano y síndromes de filiación cultural. Cuando hablamos entonces de síndrome de filiación cultural, nos referimos a las enfermedades culturales, como el ojo, el miedo del arco, el susto, el pujo, entre otras, es decir, enfermedades que son de carácter cultural o que son denominadas por la misma cultura. Las formas de preparación, en este caso para las 101 especies de plantas medicinales se reportan que el 30% son cocinadas, el 16% en zumo, el 17% en infusión, el 0,4% se preparan al sereno, y vemos un ejemplo aquí como lo es Meloquia pilosa, en donde esta planta tiene más de una forma de preparación: en salado, en macerado, en cocinado, en seco, en infusión, en zumo y al sol. Entonces vemos que una planta puede tener múltiples formas de preparación, y evidentemente eso responde a un conocimiento especializado y responde a un diagnóstico de la enfermedad y al tipo de enfermedad que se va a atender. Las formas de administración entonces también son fundamentales para poder entender cómo se dan estas prácticas culturales de conservación, donde el 31% de las plantas se administran en baños, el 29% vía oral, el 8% como untado, el 1% como amuleto, ya hay un significado cultural importante, el 13% sobado, y un ejemplo de ellas es Dixia orellana del achote, en donde esta planta se administra de manera oral, también sobada, también en baños, untado, entre otras. Nosotros también miramos la versatilidad farmacológica de estas plantas, donde 7 especies tuvieron una versatilidad farmacológica muy alta. Entre ellas tenemos Azolanum americanum, la hierba mora; 21 especies, una versatilidad alta, como Piper umbellatum, la desvanecedora; 39 especies, una versatilidad media, como Petiveria liace; 34 especies, una versatilidad baja, como Dioclea sericia. Pero vamos a ver que los índices evalúan distintos componentes, en este caso los usos por cada una de las especies y las categorías que ellas también atienden. Y categorías hace referencia a las enfermedades que están agrupadas por sistemas o aparatos del cuerpo humano. ¿Cuáles son esas propiedades atribuidas a las plantas de uso medicinal? Están las plantas frescas o frías, que corresponden a un 64%, las calientes, que corresponden a un 30%, y el 5% a plantas celosas. Estas son propiedades que dan la razón, una de las razones por las cuales los especialistas de la medicina tradicional usan, pero también se entienden o se asocian a una comprensión de cómo atender las enfermedades. Las formas y tipos de manejo, entonces vemos que hay formas de manejo local, en donde son plantas toleradas con un 33%, como Calea sessiliflora, el 13% fomentadas. Por otro lado, vemos que hay tipos de manejo de plantas que son individual asociada, población asociada, y eso es interesante porque está mostrando las dinámicas de manejo de las plantas y razón por la cual las distribuciones o las similitudes de esta diversidad del índice de Yakar son bajas en cuanto a la diapositiva que vimos anteriormente. La frecuencia de uso de las 101 especies de plantas medicinales, en donde la explicación se fundamenta en que son plantas donde los mayores periodos de floración se dan en los meses de lluvias, es decir, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, que corresponden a plantas cuyo ciclo biológico es anual de lluvias. Y por otro lado hay una frecuencia o hay una normalización aquí de plantas con una floración morada, que corresponderían entonces a plantas
a plantas cuyo ciclo biológico es perenne de vida larga. Y todo esto corresponde o se debe a que hay condiciones de luz donde el 49% de ellas crecen en espacios soleados, el 35% crecen en suelos secos, el 77% se reproducen mediante semillas. La importancia sociocultural, en este caso, aplicamos el índice de frecuencia relativa de citación, en donde fueron con los 5 especialistas de la medicina tradicional y dicen, bueno, las más citadas por los 5 especialistas de la medicina tradicional son Alternanthera lanceolata, Costus levis y Piper auritum. Por otro lado, la importancia relativa, en donde ya no solamente se tiene en cuenta la citación por parte de los especialistas de la medicina tradicional, sino los usos asociados a la citación por cada uno de ellos. Vemos que Vixia orellana tiene una importancia relativa mucho más alta, Ocynum basilicum y Spermacose capitata. La significancia cultural entonces comprende ya el manejo, la importancia, un consenso que se da entre los especialistas de la medicina tradicional, donde Ocymum campechanum tiene una gran significancia cultural, Ludwigia octobalbis, la hierba de arco y Plantago mayor. Vemos entonces de que las plantas no funcionan solas, como especies o como individuos, sino que hay unos complejos, en este caso de hierbas de arco, árnicas y desvanecedoras. En esta primera parte vemos el complejo de hierbas de arco que corresponden a 3 especies distintas, a 3 familias botánicas distintas, pero que entre ellas no se mezclan. Y la complejidad o estos complejos terapéuticos se constituyen porque atienden enfermedades que no solamente son del orden simbólico-cultural, sino que también son del orden físico. Por otro lado están la coleria o las árnicas, que corresponden también a especies totalmente distintas y que se pueden combinar con otras plantas medicinales y que esto potencia o hace que haya una sinergia terapéutica en la atención de las distintas enfermedades anteriormente vistas. Aquí vemos algunas ilustraciones del complejo de las hierbas de arco que atienden la enfermedad de arco, es decir, una enfermedad cultural o síndromes de filiación cultural, como es Chordorus orinocensis, Ellipta prostrata, Ludwigia octobalbis y Sida liniifolia. Esta enfermedad del arco, para el caso del tambo, es una enfermedad que puede matar a la persona o la puede enfermar bastante, en donde su manifestación está en una serie de ampollas que están alrededor del ombligo y si llegan al centro del ombligo podría generar la muerte de la persona. Y cada una de ellas atiende la enfermedad del miedo de arco, pero depende si es un arco blanco o si es un arco negro, y allí es donde son los complejos de las hierbas de arco, a eso hace referencia. Todo esto entonces está bajo la dinámica de una red especializada del conocimiento de los especialistas de la medicina tradicional, es decir, la médica tradicional, la partera, el sobandero, la hierbatera, que son la cabeza principal de una unidad familiar que a su vez atiende toda una comunidad, en este caso 180 personas de la vereda Quilcacé, 176 de la vereda Cabullal, 209 de la vereda Pueblo Nuevo y 472 de la vereda Mosquera, en un total de 1040 o 1030 personas aproximadamente. Aquí vemos entonces a los médicos tradicionales donde se les realizaron las historias de vida y cada uno de ellos, digamos que cuenta con una amplia experiencia, pero también muchos aprendizajes de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres, de sus madres, donde han heredado ese conocimiento, pero que también ellos han nacido con unos dones que los hacen que sean especialistas de la medicina tradicional. Y esos dones son la capacidad que tienen para poder diagnosticar las enfermedades mediante la lectura de la orina, mediante el tacto, mediante el sobado, entre otras. Aquí vamos a pasar y a ver rápidamente las especies de plantas medicinales colectadas, en donde en estas fichas infográficas se han plasmado en cada una de ellas el hábito, el estado de la conservación y su procedencia, como también el nombre científico y el nombre común. Tenemos varias plantas de uso medicinal. Acá está la Diocria sericia, el Juan Blanco. Es una planta cuyo significado cultural es fuerte para atender enfermedades culturales, para la buena suerte, para la protección, entre otras. La Lycoceris colombiana, la árnica de ciénaga, que es una especie endémica del departamento del Cauca. La Rhipsalis basífera, que es la cola de caballo y que también es una especie que es típica de este tipo de ecosistemas como lo es el bosque seco tropical y pues las últimas especies de plantas medicinales.
Hacerles la invitación a consultar el artículo que tiene pues, el mismo título de esta conferencia, Plantas y Prácticas de Conservación de la Medicina Tradicional del Suroriente del Tambo Cauca. Lo pueden consultar de manera gratuita. Lo hemos escrito junto con mi tutora, mi directora, la doctora Olga Lucía Zanabria Diago, y pues que espero que sea un material que les sirva para profundizar un poco sobre lo que hemos conversado hoy, pero también para seguir construyendo procesos dialógicos con las comunidades y para las comunidades. ¿Qué podemos concluir? Primero, que hay una diversidad tanto cultural como biológica muy especializada, que hay unas prácticas de conservación que, digamos, están fundamentadas en las formas de preparación, en las formas de administración, en las formas de diagnóstico de estas enfermedades, que los centros de origen y difusión de las 101 especies de plantas corresponden a la parte neotropical, es decir, que están haciendo un uso importante de los ecosistemas y que la mayoría de las plantas son de esos ecosistemas propios de este territorio, y que hay un uso bajo pues de las plantas que son foráneas. Eso es importante y por eso son plantas de los especialistas de la medicina tradicional. Hay un conocimiento heredado, aprendido y observado por los distintos roles de la medicina tradicional, como las parteras, los sobanderos, las hierbateras, los médicos tradicionales, la importancia sociocultural de las plantas medicinales que son valoradas, validadas y reconocidas a partir de esas correlaciones que se dan entre la comunidad, la biodiversidad y los sistemas médicos tradicionales, en este caso la red especializada del conocimiento tradicional, y la trayectoria médica que tiene cada uno de ellos, y que gracias a las historias de vida pues se pudo profundizar y entender más sobre ello. Agradecimientos a la doctora Olga Lucía Zanabria Diago, a los especialistas de la medicina tradicional, al doctorado en Etnobiología de Estudios Bioculturales, al grupo de etnobotánicos latinoamericano GELA, al semillero de investigación, a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, al herbario CAUP, al Departamento de Biología de la Universidad del Cauca, a la comunidad mestiza y negra de cada una de estas veredas, a la institución educativa Ciprés Pueblo Nuevo, que también nos apoyaron en toda la cuestión pedagógica, al Consejo Comunitario El Samán, a la Biblioteca Municipal del Hospital y al Hospital del Tambo, a la Red Cultural del Banco de la República de Colombia por la invitación y especialmente al Centro Cultural de Montería. Y a ustedes por su atención. Aquí les dejo mi correo para cualquier duda, inquietud y demás. Muchas gracias por su atención. Jordi, muchísimas gracias por tu conferencia, la verdad bastante detallada en cuanto a todos los procesos de investigación de las plantas medicinales y sobre todo del trabajo de las comunidades con las plantas en el Tambo Cauca. Tenemos aquí dos preguntas en el chat y nuevamente agradecemos a quienes nos están acompañando por sus preguntas. Les recordamos que si quieren hacer preguntas o comentarios con relación a la conferencia, los invitamos a que levanten la mano o nos escriban aquí en el chat. La primera pregunta es si nos puedes explicar a qué hace referencia la versatilidad farmacológica. Muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias. La versatilidad farmacológica, según el índice, hace referencia a la capacidad que tiene o a la efectividad que tiene cada una de las especies en la atención de múltiples enfermedades. En este caso, el índice nos está recogiendo elementos como los usos, pero también como las categorías donde están asociadas cada uno de esos usos en la atención especialmente de las enfermedades. Por ejemplo, Lycoseris colombiana, ¿no? Es usada para desvanecer los tumores, para las inflamaciones, para los dolores de cabeza, entre otras. Entonces, la versatilidad es mirar cuál es la eficiencia de cada una de estas especies para cada una de las enfermedades, que también está asociada a las categorías de uso o las categorías de clasificación según la Organización Mundial de la Salud. El sistema digestivo, el sistema urinario, entre otras. Pero allí, por ejemplo, es importante resaltar de que hay otras enfermedades que no están registradas en ese sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y la maestra Abigail desde el IMSS, que es el Instituto de Medicina del Seguro Social en México, lo categorizan como síndromes de filiación cultural
en donde pues hace referencia a esas enfermedades culturales. Entonces también están haciendo parte las enfermedades culturales en ese índice de versatilidad, pero que se le da más importancia o se logra entender cuando se aplica el índice de significancia cultural. Jordi, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos aquí en el chat, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el uso que le dieron a la metodología de investigación IAP en esta investigación y, de cierta manera, cuál es la pertinencia de la misma en este ejercicio de investigación en unas temáticas que, como lo hablábamos antes de iniciar la conferencia, no son comunes y que para nosotros desde el Banco de la República nos interesa precisamente mostrar todas estas investigaciones que se vienen haciendo sobre, con la aplicación de esta metodología de investigación y que de cierta manera nos da una mirada mucho más amplia de los enfoques que se pueden aplicar y que no solamente están ubicados en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, sino que como por ejemplo esta investigación nos muestra otros enfoques. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el uso que le dieron a esta metodología de investigación en este ejercicio y, bueno, de cierta manera, la pertinencia de la misma en el trabajo. Sí, muchas gracias, Diana. Bueno, digamos que la pertinencia de la metodología de investigación-acción participativa parte en que primero es una metodología que nos permite entender, pero también acercarnos a la realidad. ¿A través de qué? De la vivencia, es decir, del trabajo en campo. La investigación-acción participativa debe ser una filosofía de vida, una filosofía que nos permita reflexionar sobre estas interacciones de complejidad como lo son las relaciones que se establecen entre los conocimientos culturales de las distintas comunidades en el mundo, en este caso especialmente del Tambo, y de una diversidad que está asociada a ellas. Pero también es una metodología de trabajo que da sentido a la praxis, es decir, a la práctica en el terreno, en donde nosotros tenemos que sabernos situar, tenemos que saber estar, pero también tenemos que saber escuchar los silencios, ¿no? ¿Cómo así? Escuchar los silencios, ¿no? Y es a concentrarnos realmente cuando estamos caminando en ese territorio, cuando estamos trabajando con especialistas de la medicina tradicional. Entonces, la investigación-acción participativa permite esa aproximación, ¿no? A estas formas de unos conocimientos, a unas bibliotecas de conocimiento, que no es fácil trabajar con personas cuyos conocimientos son pues bastante altos y que requiere un respeto, y por eso, y a eso me hago referencia con que tiene que ser una filosofía de vida, la investigación-acción participativa, y que está en constante cambio, ¿no? O sea, no es una metodología cuadriculada ni cerrada o que diga esto se puede hacer así, ¿no? Da unos parámetros para nosotros podernos aproximar a las distintas realidades. Por eso es importante y por eso fue importante el uso de esta metodología de investigación en el marco de la etnobotánica y de la etnobiología, ¿no? Que nos permite entender esas complejidades, esas relaciones. Por eso no es una metodología que sea exclusiva de los antropólogos ni de los sociólogos, sino que nos vincula a las distintas áreas del conocimiento, biólogos, médicos y demás. Gracias, Jordi. Y es que precisamente hemos venido identificando que es una metodología de investigación que ha abierto las puertas hacia otras áreas del conocimiento que permitan precisamente su uso, no solamente, por ejemplo, en este caso de la biología o de la etnobotánica, sino que también lo hemos vislumbrado desde la pedagogía o desde la física o desde las ciencias básicas, donde también se hacen unos ejercicios interesantes con el uso de esta metodología de investigación. Vamos a una siguiente pregunta y nos las escribe Juan Molina, quien nos pregunta sobre, así como la medicina tradicional china tiene de base el yin y el yang, en la medicina tradicional latinoamericana hablaste de plantas frías y calientes. La pregunta es, ¿se ha investigado sobre la forma en que conceptualizan la fisiología y la patología de los seres vivos? Una pregunta bastante difícil, ¿no?
porque, bueno, digamos que desde la antropología médica se ha abordado un poco este tema sobre lo frío, lo caliente, y se relaciona mucho también con, haciendo la comparación de la medicina china, un poco haciendo ahí la analogía con el yin y el yang. En este caso, pues yo pensaría que no es igual, pero que podríamos hacer una comparación con lo frío y lo caliente, una comparación dicotómica, pero que va más allá de esa diferencia. Y ese más allá es a que no solamente es la característica fisiológica de la planta, a la que se refiere con frío y caliente, sino que son propiedades culturales de clasificación que da un carácter terapéutico para ciertas enfermedades que también son frías y calientes. Y en ese sentido, esto de lo frío y lo caliente va orientado a un equilibrio energético, a un equilibrio espiritual, pero también a un equilibrio fisiológico de la persona. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, requiere de un análisis mucho más profundo, que es lo que nosotros pretendemos pues, seguir profundizando. Hasta el momento yo te podría pues, responder eso. Es decir, nos estamos aproximando al entender esas categorías de clasificación, pero desde algo que estamos analizando como los complejos terapéuticos de los especialistas de la medicina tradicional. Aquí nos hacen una, y vamos a cerrar con esta pregunta que nos hace la profesora Olga Lucía Sanabria, quien saludamos también de la Universidad del Cauca, y una pregunta que ella hace y que yo también tenía pendiente, y es que nos cuentes qué tan activos se encuentran los médicos y médicas tradicionales en las zonas campesinas e indígenas, que se está haciendo para acercar la brecha generacional y la posible pérdida de estos importantes conocimientos. Mi pregunta iba también encaminada hacia eso porque digamos que conocemos sobre las investigaciones o los pequeños acercamientos a las investigaciones de plantas medicinales desde las comunidades indígenas, pero hay otras que están también presentes allí, como lo afro, como las comunidades campesinas, incluso como tú lo mencionabas, desde los mestizos, pero digamos que tantos abordajes hay en torno a eso. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre la pregunta que nos hace la profesora Olga. Bueno, ¿qué tan activos están? Bueno, vamos a hacer primero un detalle sobre esta zona, digamos que está poblada por comunidades mestizas y también afro, ¿no? Y eso es interesante porque en principio nosotros teníamos un problema más del orden conceptual, y es qué es afro y qué es mestizo o campesino. Esa era una de las primeras confrontaciones conceptuales. Pero resulta que en la medicina tradicional o en estos sistemas médicos de esta zona no existen esas fronteras. Y por eso, digamos que está la red especializada del conocimiento tradicional. Y allí es en donde nosotros podríamos entonces responder una de las preguntas, ¿no? ¿Qué tan activos están ellos? Ellos están constantemente activos, pero eso no quiere decir que haya un riesgo en la pérdida del conocimiento. Y ese riesgo se debe a varios factores. Uno de los principales es el factor educación, y son los sistemas externos que entran a enseñar otras lógicas de cómo aprender sobre esto de la medicina tradicional, pero que también empieza a ingresar otra temática como son los sistemas de salud externo. Pero ¿qué se está realizando o qué se está haciendo desde la zona, y estos trabajos cómo están contribuyendo? Desde la zona, los especialistas de la medicina tradicional hacen parte o constituyen lo que son las asociaciones de parteras y médicos tradicionales, en donde ellos, digamos que van a los hospitales y también dan y enseñan a los enfermeros y a los médicos de cómo atender ciertas enfermedades que en los informes de morbilidad no son atendidas, o que simplemente aparecen como no diagnosticadas. Entonces, digamos que es un reto, ¿no? Porque no podríamos decir si está muy perdida o si está muy conservada. No, porque la cultura, como el conocimiento tradicional y más el especializado, es muy dinámico, es muy innovador. Entonces, tratar de dar una respuesta en ese sentido es un poco difícil, porque no podríamos llegar pues a totalizar o decir esto se comporta de esta manera. Y sí, eso era.
creo que respondí. Ahí van las dos preguntas. Sí. Sí, pues Jordi, pues muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia que de paso nos sirve para invitar a quienes están en Montería a complementar un poco esta presentación, esta conferencia, con una exposición que tenemos en este momento en nuestra sala de exposición que es Partería. Y precisamente hemos estado hablando sobre el tema de las plantas medicinales, hemos estado hablando de las plantas con relación a estas prácticas ancestrales y en este caso particular de la partería. Así que para quienes están aquí conectados, están aquí en Montería, aprovechen que ya nos quedan pocos días de la exposición Partería, pues para que se acerquen a nuestro centro cultural a visitarla y que de paso sirva también como un complemento de esta conferencia que estamos viendo en esta noche. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Esta actividad da inicio a nuestra programación del mes de diciembre, ya para finalizar nuestra Agenda Cultural 2022. A quienes estén en Montería, las invitamos y los invitamos a que sigan nuestra agenda cultural en nuestra página web www.banredcultural.org. De igual manera, si están fuera de Montería y están en otras ciudades donde hace presencia nuestra red de bibliotecas también, pues para que conozcan las distintas agendas culturales que tenemos en todos los 29 centros culturales del país. Invitarlos también a que se acerquen a nuestro centro cultural en Montería. Estamos ubicados en la calle 29 entre Segunda y Tercera. A Jordi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en el cierre de este ciclo de conferencias de este seminario sobre avances y nuevas perspectivas de la investigación acción participativa. A quienes ingresaron al final, esta conferencia hace parte precisamente de este seminario y que son conferencias que hemos venido cargando en nuestro portal web de YouTube, que es Banred Cultural, y que precisamente esta conferencia podrán verla más adelante. Así que Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia, por su interés al Banco de la República de la sección cultural de Montería. Muchísimas gracias. Abiertos y hacerles la invitación a que sean parte del boletín informativo del Semillero de Investigación en Tecnología. Es un formato que está abierto no solamente para académicos, sino para comunidades, para que reflexionen sobre estas temáticas en el marco de la tecnología, pero también de los estudios bioculturales. Es de acceso gratuito y pues lo pueden encontrar en la página web del doctorado en etnobiología. Y muchas gracias a todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una excelente noche.